la hora ideal para estar aquí y escuchar una mesa de ponencias técnicas relacionadas con nuevas tecnologías, y yo también voy a intentar haceros más amena esta hora. Me llamo Fernando Estevez, algunos de vosotros me conocéis, pertenezco a una pequeña empresa que se llama Emasesa. Prácticamente toda mi vida laboral la he dedicado a la depuración y reutilización de aguas, y actualmente me encuentro ya en la vía de formación. No es que me esté formando, que también es verdad, pero que pertenezco al departamento de formación. Estimados colegas, es para mí un placer y un honor compartir con vosotros este bloque de ponencias. Muchas gracias a ESAMUR, muchas gracias a Pedro Simón y especialmente a su equipo de colaboradores. La semana pasada hablábamos de ecofactoría, y una ecofactoría también es responsabilidad social corporativa, y responsabilidad social corporativa es también formación y organización de estos eventos que nos dan la oportunidad de entrelazar más nuestros conocimientos y nuestras relaciones. Y como ecofactoría vamos a ser también muy eficientes, y esto se lo digo a los ponentes, que voy a ser inflexible, como suele ocurrir. Además, he visto que todos los ponentes son de empresas y eso a mí lo que me gusta, apretar. Ya sabéis que tengo fama de comerme a los gestores y vamos a procurar recuperar un poquito de tiempo, aunque sea, ¿no? Y finalmente, dar las gracias de nuevo a ESAMUR por recuperar estos eventos de calidad y de permitirnos intensificar lazos presencialmente, porque en webinarios ya tenemos suficientes. Y voy a presentar a la primera ponente. Se llama Patricia Terrero Rodríguez, que como decían en mi pueblo también tiene madre, y es ingeniera química por la Universidad de Alicante. Desde 2011 trabaja en el Departamento de Dirección Técnica y de Innovación de SACIR, donde ha participado en numerosos proyectos de investigación y en el desarrollo y optimización de nuevas tecnologías de depuración. Y nos va a hablar sobre el uso de membranas recicladas de ósmosis para tratamiento de aguas residuales y reutilización. Tienes 20 minutos. A ti. Y a Edir por la organización de estas jornadas y por permitirnos participar en ellas. Y bueno, pues yo hoy os voy a hablar del uso de membranas recicladas en distintos procesos de tratamiento de aguas. Y bueno, nosotros iniciamos nuestra experiencia en el reciclaje de membranas en 2014 con el desarrollo del proyecto Life Transformem. Y decidimos realizar este proyecto porque hasta la fecha la única vía de gestión de las membranas desechadas de ósmosis inversa era enviarlas a vertedero. Y eso significa que cada año más de 14.000 toneladas de plásticos procedentes de las membranas de ósmosis inversa desechadas pues acaban en los vertederos de todo el mundo. Entonces nosotros decidimos realizar este proyecto de investigación con el fin de estudiar una vía alternativa para estas membranas desechadas, y apostamos por hacer un reciclaje directo de las membranas, transformándolas en membranas de nanofiltración o ultrafiltración para poder aumentar su vida útil y fomentar la economía circular en el proceso de desalación. Y bueno, pues el proyecto finalizó en 2018. Pero desde entonces pues, hemos continuado con esta línea de investigación, optimizando la tecnología y validando las membranas recicladas para distintas aplicaciones. Y es lo que hoy os vamos a presentar hoy aquí. Pero bueno, ¿cómo transformamos las membranas? Pues lo que hacemos es aprovechar la sensibilidad que tiene la capa activa de poliamida de las membranas de ósmosis inversa. Tiene una sensibilidad muy alta a los compuestos oxidantes. Entonces aprovechamos esa sensibilidad para degradar de forma controlada esa capa de poliamida y degradarla. Y de esta forma, pues, nosotros hacemos una degradación con hipoclorito sódico y con un grado de exposición bajo
de la membrana al hipoclorito conseguimos una degradación parcial de la capa activa de poliamida y conseguimos membranas con propiedades de nanofiltración, y con un grado de exposición alto pues conseguimos una degradación total de la poliamida, y conseguimos membranas con propiedades de ultrafiltración. El proceso de transformación lo hacemos de dos vías, es un proceso patentado. Tenemos el proceso de transformación pasiva, que consiste básicamente en sumergir las membranas en esa disolución de hipoclorito sódico y dejarlas el tiempo necesario en contacto para que tenga lugar esa degradación. Y luego tenemos la transformación activa, que consiste básicamente en hacer una recirculación de la disolución de hipoclorito sódico sobre la membrana a baja presión, y así conseguimos esa degradación de la capa activa. Una vez transformadas las membranas, pues las hemos validado para distintas aplicaciones. Hemos validado las membranas de nanofiltración para el tratamiento de agua salobre, las membranas recicladas de ultrafiltración las hemos validado para el pretratamiento del agua de mar en los procesos de ósmosis inversa. También las hemos validado para hacer el tratamiento de los drenajes agrícolas, sobre todo de cultivos hidropónicos o cultivos sin suelo. También creemos que una vía, una aplicación potencial de las membranas recicladas es el tratamiento terciario de aguas residuales, y ahora mismo estamos validando las membranas recicladas de nanofiltración para la eliminación de contaminantes emergentes. Y bueno, pues hoy os quiero hacer un repaso breve de cada una de estas aplicaciones. Como os decía, una de las aplicaciones es el tratamiento de agua salobre. Esta validación la realizamos dentro del marco del proyecto Life Transform M. Lo realizamos en la desaladora de Cuevas de Almanzora, en Almería, y para ello lo que hicimos fue adaptar dos tubos de presión de un bastidor de ósmosis inversa, y instalamos en un tubo 6 membranas recicladas de agua de mar, es decir, 6 membranas que habían operado durante su vida útil con agua de mar, y otro tubo con 6 membranas recicladas de agua salobre. Y estas membranas las tuvimos en operación durante más de un año, en las mismas condiciones de operación que el resto del bastidor de la planta, con las condiciones de parada, arranques, limpiezas y demás. Aquí tenéis los resultados que obtuvimos en esta fase de validación. Podéis ver la permeabilidad de las membranas, la cual hemos comparado con la primera etapa de la desaladora de Cuevas de Almanzora, que está representada en color azul. Y como podéis ver, pues las membranas recicladas de agua salobre tienen las membranas recicladas de agua de mar tienen prácticamente la misma permeabilidad que las membranas de ósmosis, y las membranas de agua salobre, como veis, pues tienen una permeabilidad ligeramente superior a las membranas de agua de mar. En cuanto al rechazo de sales, como podéis ver, en las membranas de ósmosis fue constante durante todo el periodo de experimentación, pero las membranas recicladas, tanto las de agua de mar como las de agua salobre, como veis, sí que sufrieron un descenso paulatino del rechazo, del coeficiente de rechazo. ¿Por qué? Pues porque el acuífero del que se abastece la desaladora de Cuevas de Almanzora tiene problemas de intrusión marina. Tuvimos un aumento de la concentración de cloruros y de sodio en el agua de alimentación, y por tanto eso nos influyó en el rechazo total, ¿no?, de la membrana. Sin embargo, lo que hicimos fue comparar los rechazos con 2 membranas comerciales de nanofiltración, una de alto rechazo y otra de bajo rechazo, y pudimos comprobar que las membranas recicladas que habían tratado agua de mar tienen prácticamente los mismos coeficientes de rechazo que una membrana de nanofiltración de alto rechazo, y que con las membranas recicladas de agua salobre conseguíamos mejorar los coeficientes de rechazo comparados con una membrana de nanofiltración de bajo rechazo. Eso en cuanto al tema de monovalentes, porque en el tema de divalentes, como veis, tuvimos un comportamiento prácticamente constante durante todo el año, y conseguimos alcanzar una eliminación de calcio y magnesio de en torno al 85% en el caso de las membranas de agua salobre, y hasta un 95% en las membranas de agua de mar. Y los sulfatos, por ejemplo, pues tuvimos una retención del 98%, ¿no?, lo que nos pone de manifiesto pues, el grado de eliminación y su viabilidad, ¿no?, para el tratamiento de agua salobre.
Otra de las aplicaciones que hemos estudiado para las membranas recicladas es el uso de las membranas recicladas de ultrafiltración para el pretratamiento del agua de mar previo a la ósmosis inversa. Y creemos que es una de las mayores aplicaciones con mayor potencial de las membranas recicladas. Esta validación la hemos realizado en 2 fases. Hicimos una primera fase dentro del proyecto Life Transformem que hicimos en la desaladora de Muchamiel, en Alicante. Aquí lo que hicimos fue comparar distintos modelos de membranas comerciales para ver su comportamiento. Concretamente, comparamos 3 modelos de membranas de agua salobre y 3 modelos de membrana de agua de mar, con un modo de operación dead-end, es decir, filtrando el 100% del agua de alimentación, y trabajamos con distintos flujos de operación, entre 20 y 50 LMHs. Aquí pues nos preocupaba bastante el tema de la limpieza de la membrana, y hicimos un trabajo intenso para optimizar ese proceso de limpieza, y finalmente pues lo que decidimos fue operar con ciclos, manteniendo un filtro de filtración de 1 o 2 horas, dependiendo del flujo de operación. Después de ese periodo de filtración hacíamos un VACUOS o un CEP cuando la presión transmembrana se nos incrementaba, y cuando no conseguíamos recuperar esa presión transmembrana, pues lo que hacemos, como cualquier proceso de membranas, es realizar una limpieza química. Aquí veis en la tabla, en las gráficas de la izquierda, hemos comparado el comportamiento de una membrana de agua salobre y una membrana de agua de mar para distintos flujos de operación. Veis que la presión transmembrana es bastante estable y bueno, que al incrementar el flujo de operación, en ambos casos lo que obtenemos, como es lógico, es un incremento de la presión transmembrana. Y en las gráficas de la derecha hemos comparado para un mismo flujo, 20 o 40 LMHs, el comportamiento de distintas membranas de agua de mar y de agua salobre. Y como podéis ver, las membranas de agua salobre pues tienen una presión transmembrana mucho menor. Las membranas de agua de mar presentan una mayor presión transmembrana, que al final se traduce en un mayor consumo específico. Y bueno, viendo los buenos resultados que hayamos obtenido, pues ahora mismo estamos continuando esta experimentación. La estamos haciendo en la desaladora de Alicante, gracias al apoyo y a la colaboración de la Mancomunidad de los Canales del Taivilla. Y aquí estamos operando las membranas. Hemos automatizado completamente el proceso. Además, la planta piloto está alimentada con energía solar fotovoltaica para reducir al máximo la huella de carbono. Y pues estamos obteniendo resultados muy satisfactorios. Veis aquí la presión transmembrana, que tiene un valor muy estable, y la limpieza de esas membranas la estamos optimizando hasta tal punto que estamos obteniendo una conversión total, ¿no?, de la ultrafiltración de entre un 92 y un 94%. En cuanto a la calidad del agua, pues estamos obteniendo excelentes resultados. El SDI a la salida de las membranas de ultrafiltración está en todos los casos por debajo de 1, y la turbidez por debajo de 1 en todos los casos, y una eliminación entre un 60 y un 80%. También hemos hecho un análisis de la eliminación de partículas en las membranas de ultrafiltración, y como podéis ver tenemos una retención o una eliminación de entre un 60 y un 70% de las partículas con un tamaño entre 2 y 6 micras. En cuanto a la microbiología, pues aquí estamos teniendo más variedad de datos, pero bueno, hemos conseguido alcanzar hasta un 80% de eliminación de coliformes y hasta un 75% de las bacterias aerobias, ¿no? Y bueno, pues al final ahora mismo estamos continuando con la experimentación. Creemos que es una de las aplicaciones con mayor potencial y que puede ser una buena alternativa para los procesos de pretratamiento de ósmosis inversa. Otra de las aplicaciones que hemos estudiado ha sido el uso de membranas de ultrafiltración para el tratamiento de los drenajes agrícolas. Esta experimentación la llevamos a cabo dentro del proyecto Life DisiCrop. Este proyecto finalizó hace un par de años, y el objetivo fundamental era demostrar los beneficios que tiene el uso del agua desalada en la agricultura, tanto en cultivo con suelo, o sea, tanto en cultivo de suelo como en cultivo hidropónico o sin suelo. Y uno de los objetivos que nos marcamos con el fin de minimizar el impacto medioambiental de los drenajes fue hacer un tratamiento
de esos drenajes del cultivo sin suelo para poder reutilizarlos de nuevo en el riego agrícola y así minimizar el consumo de agua total del riego, ¿no? En este caso, lo que hacíamos era hacer un tratamiento de los drenajes, un pretratamiento con membranas de ultrafiltración y posteriormente una ósmosis inversa en 2 etapas. Y ya el agua osmotizada la recirculábamos de nuevo a la cabecera al cabezal de riego para reducir el consumo total de agua. Y bueno, centrándonos en el propio pretratamiento de los drenajes con membranas de ultrafiltración, pues aquí tuvimos, debido a las características del agua, pues sí que tuvimos un importante ensuciamiento. Veis como en el segundo ciclo de operación teníamos un incremento importante de la presión transmembrana, mucha variabilidad y al final conseguimos optimizar las condiciones de limpieza y como veis en la gráfica de abajo en el cuarto ciclo pues obtuvimos un comportamiento muy estable de la presión transmembrana y una conversión total del 98%. Os he puesto también aquí los coeficientes de rechazo de las membranas de ultrafiltración, que como era de esperar son prácticamente nulos, pero sí que es cierto que tuvimos una cierta eliminación de fosfatos, de cobre y de zinc, que lo más probable es que se hayan quedado retenidos en la superficie de la membrana, pero realmente no observamos ningún tipo de ensuciamiento. Y bueno, ya centrándonos también en el objetivo de esta jornada, pues otra de las aplicaciones que hemos estudiado ha sido el tratamiento terciario de aguas residuales. Hicimos una primera validación dentro del proyecto Life Transformem en la EDAR de Guadalajara. Y en este caso el tipo de filtración que utilizábamos era mediante succión, ¿no? A través del tubo de permeado de la membrana de ósmosis. Y si en los anteriores casos nos preocupaba el ensuciamiento de la membrana por el propio empaque que tiene la membrana de ósmosis, pues decidimos estudiar distintas configuraciones, ¿no? Entonces estudiamos la membrana en arrollamiento en espiral, tal y como la conocemos actualmente, en semiabierto, es decir, abrimos un poquito la membrana para darle un poquito más de espacio y que favoreciera la limpieza mediante la aireación y redujera el nivel de ensuciamiento. Y luego probamos una configuración en estrella, que consistía básicamente en abrir completamente la membrana y sostenerla en un bastidor como si de una membrana de placa plana se tratara. Y bueno, estas dos configuraciones, semiabierto y en estrella, pues nos iban a permitir pues realizar limpiezas manuales y disminuir el grado de ensuciamiento de la membrana. Sin embargo, los mejores resultados los obtuvimos con la membrana con arrollamiento en espiral porque la superficie de la membrana es extremadamente sensible, se nos rompía con mucha facilidad y nos repercutía lógicamente en la calidad del permeado. Y bueno, en las 3 configuraciones probamos distintos tipos de operación: filtración en continuo, filtración y relajación, filtración y contralavado, con el fin de optimizar o minimizar la limpieza de las membranas. Y al final el modo de funcionamiento que mejor nos funcionó fue el modo en continuo, la filtración en continuo. En cuanto a la calidad del agua, pues conseguimos muy alta calidad de permeado en términos de sólidos en suspensión, turbidez y de QO. Además, obtuvimos una alta eliminación de E. coli y de coliformes, cumpliendo en todos los casos con el Real Decreto 1620 de 2007. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues nuestro próximo paso va a ser validar la tecnología para intentar dar cumplimiento o ver si podemos dar cumplimiento a ese reglamento del que tanto hemos hablado hoy relativo a la reutilización del agua, ¿no? Y también vamos a estudiar la eliminación de contaminantes emergentes, no con las membranas de ultra, pero sí con las membranas de nanofiltración. Y esto lo vamos a realizar dentro de un proyecto de investigación que estamos realizando actualmente, que es el proyecto SOSAGUA 21, Sostenibilidad, Agua y Agricultura en el siglo XXI. Es un proyecto financiado por la convocatoria Misiones 2021
liderado por SACIR Agua, en el que participamos 8 empresas y 6 centros de investigación, algunos de ellos aquí presentes, como la Universidad de Alicante, la Universidad de Salamanca y la Universidad Politécnica de Cartagena, que está conectada vía online. Y bueno, pues el objetivo principal de este proyecto es investigar distintas soluciones tecnológicas con el fin de mejorar la gestión y hacer un tratamiento más eficiente de los recursos hídricos para el sector de la agricultura. Es un proyecto en el que tenemos varias líneas de investigación que podemos resumir en digitalización, incorporación de nuevas tecnologías a la agricultura del siglo XXI, mejoras en la calidad del agua y uso de recursos no convencionales para el riego agrícola, recuperación de nutrientes y otros compuestos de interés en distintos tipos de agua residual, salmueras y drenajes agrícolas. Y finalmente también estamos realizando distintos estudios económicos y ambientales de todas las tecnologías que estamos validando en el proyecto. Te ruego vayas concluyendo, por favor, Patricia. Que vayas concluyendo, por favor. Vale. Dentro de esta línea de mejora de la calidad del agua tenemos una línea específica para el tratamiento y la eliminación de contaminantes emergentes en aguas residuales y en lodos. Ahora mismo estamos realizando la investigación a escala laboratorio con la colaboración de Daniel Prats, que tenemos aquí, y estamos testeando distintas tecnologías para el tratamiento de emergentes. Ozono, ultravioleta, peróxido, absorción en carbono activo y membranas tanto de ósmosis como membranas de nanofiltración, comerciales y recicladas. Como os decía, ahora mismo estamos finalizando la investigación a escala laboratorio y nuestro próximo paso, que estamos trabajando en él ahora mismo, es pasar a escala piloto, y esta validación la vamos a realizar en la depuradora de Yecla, gracias a la colaboración y al apoyo de SAMUR. Ahora mismo estamos adaptando las instalaciones para la ubicación de las plantas piloto y vamos a estudiar distintas tecnologías, absorción con carbono activo y otros absorbentes de alto rendimiento, membranas de nanofiltración, tanto recicladas como comerciales para el tratamiento de emergentes, la validación de las membranas de ultrafiltración para ver si damos cumplimiento a ese Real Decreto, y luego también procesos de oxidación avanzada. Como os decía, estamos ahora mismo en fase de diseño final e instalación de los pilotos, y bueno, pues espero que el año que viene, en las próximas jornadas, pues ya podamos presentaros los resultados de esta línea de investigación. Y ya a modo de conclusión, pues nada, simplemente decir que el proceso de transformación de membranas es técnicamente viable y las membranas recicladas presentan propiedades similares a los que ofrecen algunos modelos comerciales, que las membranas recicladas de nanofiltración pueden operar durante más de un año en condiciones reales, sin necesidad de realizar limpiezas químicas y manteniendo constantes los coeficientes de rechazo de sales divalentes, que el proceso de ultrafiltración con membranas recicladas, tanto en pretratamiento de agua de mar como tratamiento terciario de aguas residuales, es técnicamente posible, se consiguen alcanzar la mayoría de los estándares de calidad, pero sí que es cierto que los flujos con los que hemos podido trabajar son un poquito más bajos que los que ofrecen las membranas comerciales. Y finalmente, que las membranas de nano y ultrafiltración reciclada pues pueden ser una buena alternativa para el tratamiento terciario de aguas residuales en pequeñas poblaciones y sobre todo para la eliminación de contaminantes emergentes, incluso también en algunos procesos industriales que necesiten una tasa de reemplazo de membranas importante. Así que nada, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Patricia. Continuamos con la segunda ponente, Aina Soler Jofra. Aina es investigadora del Departamento de Innovación de Acciona, es doctora en Biotecnología Ambiental por la Universidad de Delft y ha pertenecido a distintos grupos de investigación, gestión de proyectos, especialmente los relacionados con el tratamiento de aguas residuales y desarrollo de nuevas tecnologías. Y Aina nos va a hablar sobre el proyecto Pristine, persiguiendo la eliminación de los contaminantes de preocupación emergente en el ciclo del agua. Adelante, Pristine. Te ruego te ciñas al tiempo, por favor. Muchas gracias por tu presentación. Muy buenas tardes. Vengo a presentaros un poco en qué consiste el proyecto Pristine y, como ya ha comentado, la idea es incluir la eliminación de contaminantes emergentes en el tratamiento en el ciclo del agua. Ya han ido saliendo esta mañana los contaminantes emergentes en distintas ponencias o en la mesa redonda.
Brevemente, son distintos compuestos que generalmente se clasifican en distintas familias como productos de cuidado personal, fármacos, pesticidas, también ya hemos mencionado los PFAS, microplásticos o genes de resistencia a antibiótico, y en general todas estas familias de compuestos tienen un origen antropogénico. Entonces, aquí en la diapositiva podéis ver un poco distintos orígenes donde se producen estos compuestos y de una forma u otra acaban llegando a las plantas de tratamiento de aguas residuales. De forma que si estas no son capaces de eliminarlos correctamente, pueden llegar al medio ambiente y de allí a las plantas de agua potable y últimamente a humanos. En ese sentido, la toxicidad de algunos de estos compuestos no está del todo determinada y se prevé que muchos de ellos ya están empezando o bien a regularse o se regulen en un futuro. Y así, en términos generales, todos estos compuestos presentan una alta ocurrencia en el medio ambiente, bioacumulación y, como ya hemos mencionado, uno de los problemas es que son difíciles de eliminar y son persistentes. Y a su vez móviles y son fáciles de moverse en distintas fases como agua, suelos, etc. Y como ya he mencionado, su toxicidad aún no es clara en todos los casos. Entonces, el proyecto Pristine pretende desarrollar una tecnología que además de hacer el tratamiento habitual de aguas residuales o aguas potables, también tenga en cuenta la eliminación de estos compuestos emergentes, de forma que se testeará la tecnología tanto para sustituir lo que sería un tratamiento terciario en una depuradora o el tratamiento de aguas potables, con el objetivo último de no solo obtener agua regenerada o agua potable, pero a su vez conseguir eliminar hasta el 80% de CEX o ir más allá en el caso de esos compuestos que ya estén regulados parcialmente. Entonces, este proyecto está coordinado por Acciona y hay distintos socios como Next Filtration, Xylem, Eurecat, Esamur y CATAP en Bilbao, que estaría en el Advisory Board. Entonces, ¿en qué consiste esta solución? Una de las características principales es que la solución sea modular y adaptable. Entonces, contamos con 3 módulos tecnológicos. Un primero que consistiría en un sistema de UV-LED, en este caso combinado con procesos avanzados de oxidación que nos permitirían llegar, debido al uso de lámparas LED, reducir el consumo energético del proceso, a hacer que el diseño sea algo más flexible y debido a que las lámparas LED se activan e inactivan en un tiempo reducido en comparación con los tratamientos actuales. Entonces, soportado con, por ejemplo, ozono como reactivos potenciadores de la tecnología, esto nos permitiría, aparte de tratar el agua y regenerarla, además también abordar la eliminación de los compuestos emergentes. Por otro lado, tendríamos un segundo módulo, que sería un módulo de nanofiltración de fibra hueca. Este módulo de nanofiltración, una de las características principales es que tiene un bajo consumo en comparación con lo que se usaría para remover CEX, por ejemplo, como una reverse osmosis. Es altamente robusto y tiene poca tendencia a ensuciarse. Y finalmente tendríamos el tercer módulo tecnológico, que serían absorbentes, que en este caso estarían encapsulados y soportados gracias a esta encapsulación, dispondrían de propiedades magnéticas. El hecho de poderlos encapsular nos permitiría mezclar distintos carbonos activos que podrían atacar distintos grupos de CEX y, a su vez, el hecho de estar magnetizadas estas cápsulas también nos permitiría reducir la pérdida de material durante, por ejemplo, los procesos de backwashing. Y en general también esta cápsula ayudaría o le daría una alta resistencia a la abrasión a estos absorbentes. Y estos módulos, la idea, aquí no os he puesto cómo irá el proceso, porque la idea es que podamos probar y adaptarlo en función de su demostración en aguas potables o en aguas residuales,
Y a su vez, todos estos 3 módulos tecnológicos estarían soportados por un sistema de control y un sensor de inteligencia artificial para dar soporte a la optimización de la tecnología. La idea es que el sensor virtual nos dé una estima de la carga de CEX y a su vez esto nos permite optimizar la operación en función de la carga que esté entrando al pilotaje. Y paralelamente dispondríamos también de un sistema de decisión a la operación que nos permitiría optimizar o operar el proceso en las condiciones más óptimas. Entonces, como ya he comentado, esta tecnología va a ser demostrada durante 1 año en cada sitio de demostración. En el sitio de demostración de aguas residuales, una EDAR de aquí en la región de Murcia, de Samur. Y por otro lado, también se demostraría tecnología en aguas potables cerca del río Nervión en el Catap. Pero para llegar a la demostración, primero necesitamos definir un poco qué debe tratar esta tecnología y, por lo tanto, caracterizar estos 2 sites. Inicialmente empezamos el proyecto definiendo una lista de CEX de interés. Básicamente, esta está compuesta de 29 compuestos y esta se basa principalmente en las directivas actuales, en bibliografía y datos previos que ya disponíamos de los sites. Y a partir de aquí estamos realizando una campaña de caracterización inicial, que es de carácter anual, para tanto dar suficientes datos a los sensores, para calibrar los sensores de inteligencia artificial y los modelos. Y en este sentido estamos analizando más de 134 CEX en los 2 sites inicialmente y a su vez determinando los parámetros físico-químicos que correspondrían con las concentraciones de CEX medidas. Y a medida que estamos recabando resultados, estamos definiendo, porque medir 134 CEX es una campaña bastante intensiva, queremos priorizar esos contaminantes de una forma que podamos llegar a una lista cortada de CEX en la cual se centraría el proyecto. Entonces, para hacer esto estamos definiendo una estrategia tanto cuantitativa como cualitativa para su priorización, que ahora os explicaré un poco más en detalle. Un poco todo esto es para acabar llegando, ¿no?, a definir bien las estrategias de tratamiento que seguiremos en función tanto de la calidad de agua que detectemos en los 2 sites, los test previos que estamos haciendo con las tecnologías y los resultados que obtengamos de los sistemas de decisión. Entonces, ahora os explicaré un poco más en detalle cómo está funcionando toda esta parte de la campaña de caracterización inicial y aquí en general lo que queremos intentar entender en mayor medida, ¿no?, es qué compuestos debe tratar la solución integrada de Pristine en función de lo que encontremos en los sites y a su vez qué calidad de agua deben tratar y ser capaces de tratar a largo plazo y con robustez. Ahora me centraré más solo en el site de residuales, ya que estamos hablando tanto de regeneración hoy. Y en la DAR que estamos muestreando tanto la entrada de planta, la salida del secundario, que sería el punto de aplicación donde cogería agua el pilotaje o la tecnología Pristine. Y en ese caso, como veis, es donde hemos sacado más muestras o muestreado más hasta la fecha. Y también estamos caracterizando la salida de EDAR, ya que esta EDAR ya dispone de tratamiento terciario. Y finalmente también estamos caracterizando el río previa a donde se descargan los efluentes de la EDAR para tener conocimiento de cómo está el medio ambiente actual y poder estimar la cantidad de CEX que está aportando la planta y cómo se reduciría esto con la solución Pristine. Entonces, hasta de los 134 CEX que hemos analizado hasta ahora, de momento el máximo de CEX detectado han sido en torno a unos 25. Aquí los he juntado un poco por familias y como veis los principales CEX que se detectan en todos los puntos son fármacos, ya que son los de uso más habitual. Por otro lado también tendríamos la detección de algún ácido aloacético y pesticidas. Entonces, ahora os explicaría un poco más, porque no solo nos interesa qué tipología de familia están, sino qué concentración, qué frecuencia de detección, etcétera, los encontramos en, por ejemplo, la salida del secundario.
Entonces, si nos focalizamos un poco en la salida del secundario, que es lo que deberá tratar la solución PRISTIN, lo que hemos estado viendo es que la concentración de fármacos y, por ejemplo, pesticidas está en el orden de los microgramos, hormonas detectamos solo una en el orden de nanogramos litro, y después tenemos ácidos alacéticos que también están en el orden de los microgramos, que lo tendría, es la segunda barra en este gráfico, pero como os he comentado, no solo nos interesa la concentración, sino que también si se detectan de forma frecuente estos compuestos. Entonces, aquí, como veis, al haber juntado los distintos fármacos, la barra es muy amplia, pero en general las frecuencias de detección de fármacos en todas las muestras han sido mayores al 50%, excepto en algún caso puntual. Y, por ejemplo, los ácidos alacéticos prácticamente no los hemos detectado en ninguna muestra, o los surfactantes. Entonces, tenemos un caso un poco especial, que serían los pesticidas, que ahora también os explicaré un poco más en detalle. Y finalmente, también hemos estado viendo si el tratamiento biológico, qué capacidad de eliminación tiene de estos compuestos, y en general aquí veis que hay un eje negativo en parte, ya que algunos de los pesticidas se acumulaban en planta, en concreto el glifosato. Entonces, en general, en función de qué fármaco, su eficiencia de eliminación o persistencia era más o menos en el elevado, pero en general las eliminaciones en el tratamiento biológico rondaban o eran entre el 60 y 20% en el caso de los fármacos. Entonces, hasta ahora hemos medido 4 meses, llevamos 4 meses de campaña de caracterización. Entonces os propondría solo pensar quién ha estado enfermo últimamente o ha tenido a alguien enfermo en casa, para que veáis en cómo se traduce esto en los resultados que vemos en los TECs en planta. Entonces, en ese sentido, aquí os he puesto un par de ejemplos, como el ibuprofeno, que es un fármaco de uso bastante común, que creo que todos conocéis, o un antibiótico que es ofloxacina, y que tenemos resultados de noviembre a febrero. Arriba podéis ver la concentración y abajo la frecuencia de detección, y enseguida veis que en febrero estamos esperando aún parte de los resultados, pero se ve claramente que hay una tendencia significativa en el aumento de tanto la concentración de el ibuprofeno o floxacina, y en el caso de la frecuencia de detección pasa algo parecido. Es decir, un poco lo que sucede en casa o en nuestra vida diaria, de una forma u otra se traduce en lo que llega a las plantas residuales. Entonces, otro caso que he creído un poco interesante es el del pirimezanil, que es un pesticida. Este inicialmente, como veis, en noviembre y diciembre prácticamente no lo vimos, y en ese sentido su frecuencia de detección era inferior al 50%. En cambio, nos llevamos la sorpresa que de las muestras de enero, prácticamente todas las muestras que analizamos dieron positivo por pirimezanil, y además la concentración fue en aumento. Yo de plantas ya no sé, pero en ese sentido se traduce, entiendo que el inicio de las plantaciones se ve o se traduce un poco en lo que vemos en las plantas. Entonces, a partir de aquí, de todos estos compuestos que ya tenemos detectado, ¿no? La siguiente pregunta es, bueno, ahora de los 134 compuestos que estamos viendo, ¿cómo acortamos esta lista y con qué seguimos en el proyecto? Entonces, hemos definido un poco distintos factores que hemos creído de interés para acortar esta lista. Entre ellos, pues la frecuencia de detección, que ya he ido comentando, ¿no? Que sería qué ocurrencia tiene el compuesto, y si lo vemos muy a menudo es de interés incluirlo en la lista. La concentración en sí es un parámetro interesante para la demostración, porque necesitamos concentración del compuesto para validar la tecnología, pero la concentración en sí no nos da indicación de qué riesgo implica. Entonces, en ese sentido, la concentración nos daría información de si la concentración es suficientemente alta para poder demostrar el estudio. También hemos considerado si el compuesto está o no en la legislación. O sea, por ejemplo, la ofloxacina salió como en la última watchlist como propuesta para ser medida. Y, por ejemplo, pues, otros parámetros serían la eficiencia de eliminación que tiene este compuesto y si es o no persistente en los sistemas previos biológicos. Y, por último, si aquí calcular un poco qué riesgo
qué riesgo implica la concentración que estamos detectando en el medio ambiente en función de las concentraciones que sean o que están determinadas a no tener ningún efecto en el caso aquí en Freshwater. Ve concluyendo, por favor. Sí. Y aquí os enseño un poco la lista preliminar en función de los resultados y la matriz de priorización que os acabo de explicar cómo quedaría. De momento no hemos detectado PFAS, por ejemplo, y lo seguiremos midiendo. Seguiremos midiendo a ver cómo siguen las tendencias de los pesticidas con el tiempo. Y un poco la idea es que al final de esta campaña analítica podamos tener una información más concreta de qué compuestos nos encontraremos durante la demostración. Así que un poco para concluir, ¿no? De momento sabemos que la solución Pristine deberá ser capaz de tratar fármacos, ya que son los principales compuestos que hemos encontrado o detectado en los dos sites. Hoy solo os he enseñado los resultados de residuales, pero tenemos resultados parecidos para el site de potables. Por otro lado, tenemos, como ya os he comentado brevemente, el pesticida glifosato ha sido el que se ha detectado en todas las muestras y que además hemos visto que salía en concentraciones mayores a la salida de planta que respecto a lo que entraba. Y ahora estamos pendientes de ver cómo evolucionan las tendencias anuales de los otros pesticidas. Y paralelamente, que tampoco por el tiempo no lo he enseñado hoy, pero también hemos ido teniendo la caracterización físico-química de las aguas, de forma que nos ya ha dado información para poder diseñar o adaptar las tecnologías a las calidades que hemos estado observando y que llegarían a la entrada del piloto. Y finalmente solo mencionar que los genes de resistencia a antibióticos y microplásticos los estamos empezando a seguir y estamos pendientes de tener los primeros resultados. Y nada, y hasta aquí. Para ver cómo sigue el desarrollo de las tecnologías, os invito a seguir las novedades y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aina, sinceramente, por haberte adaptado al tiempo. Nuestro siguiente ponente, Ignacio Pastor Carbonell, si me lo permite, es uno de los viejos rockeros y él pertenece a la empresa Faxa. Es ingeniero químico por la Universidad de Valencia y máster especialista universitario en dirección de EDAR. Es actualmente coordinador de instalaciones gestionadas en la región de Murcia y Alicante. Y una de sus actividades es participar en numerosos proyectos de I+D con los que nos vas a, supongo que a ilustrar. Y además nos va a hablar el control online mediante un gemelo digital híbrido para mejorar la eficiencia energética del tratamiento terciario en EDAR. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quería comenzar felicitando a ESAMUR por llegar a estas 15º jornadas, ¿no? Que creo que son toda una hazaña dentro del sector. Y ayer recordando un poco, pues desde el 2006 creo que vengo asistiendo a las jornadas, desde las segundas jornadas, y un poco recuperando pues la calidad de las ponencias y de los ponentes que han estado hoy aquí, las cosas que hemos ido aprendiendo a medida que las cosas en el tema de la depuración se nos han ido poniendo más difíciles. La verdad es que me iba haciendo cada vez más pequeño en el sentido de, y ahora tengo que salir yo aquí después de todas las cosas que hemos aprendido, todas las cosas que hemos visto en estas jornadas, ¿no? Yo creo que la temática además no es en la que yo me sienta más cómodo, las fechas son las que son. Ha pillado con las fallas, ha pillado con la magdalena. Parece que el único tonto que quedaba para venir a presentar soy yo. Espero estar a la altura y espero que les guste la presentación y el trabajo que estamos realizando en una de las depuradoras de ESAMUR ahora mismo, en la depuradora de Alguazas. Si vamos a plantear un proyecto, vamos a plantear una solución, lo primero es empezar por la problemática, ¿no? ¿Cuál es la problemática que intentamos solucionar con el proyecto? La primera problemática, se ha hablado de ello, pues es la problemática normativa. La nueva regulación europea que se nos viene encima, que parecía que iba a tardar mucho en venir, pero ya está llamando a nuestra puerta y se nos está colando. Y dentro de esa normativa,
pues evidentemente estarían las exigencias de calidad del agua efluente, que cada vez son más restrictivas, como se veía esta mañana con respecto a la E. coli y la dificultad de poder obtener de manera continua esos resultados de calidad. Y por otro lado, que sería el plan de análisis y control de los riesgos, ¿no? Esa es una de las cosas que vemos que es una de las dificultades y de los problemas que tienen actualmente nuestros sistemas de regeneración de aguas. Por otro lado, estaría la optimización energética de los mismos. Hace tiempo realizamos, por ejemplo, una experiencia en la depuradora de Totana, donde fuimos analizando qué radiación teníamos que darle a nuestra agua para llegar a cumplir con la normativa actualmente vigente en España y con el nuevo reglamento, y podíamos ver como que casi se duplicaban esas necesidades energéticas para alcanzar las validaciones que exige la calidad del nuevo reglamento. Y luego, por otro lado, nos encontramos con sistemas que están totalmente sobredimensionados. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, donde podemos ver que nuestro tratamiento terciario está en torno al 25% del total de la planta, y el 80% del mismo pues, se debe al sistema de desinfección, ¿no? Que es como para quedarse helado, ¿no? Otro tema también importante sería el tema de la hidráulica. Tenemos problemas hidráulicos que nos llevan a la no optimización de nuestro sistema, ¿no? Eso viene del propio diseño de los equipos, pero también viene de nuestras plantas. Por ejemplo, en esta instalación y en esta gráfica que se ve aquí, podemos ver un desfase que hay entre el caudal de entrada a la planta, porque entra todo por bombeo, y lo que sería nuestro caudal de salida de la planta, que es el que tenemos que desinfectar. Esto nos obligaría a estar con los equipos de desinfección constantemente en funcionamiento, cuando realmente podríamos, sabiendo cuáles son esas diferencias y esos márgenes, tener los equipos parados cuando no esté realmente evacuando agua a nuestra instalación. Pero ya no solo en la propia instalación, sino en nuestro sistema terciario. Por ejemplo, aquí en esta instalación de aquí, pues podemos ver que un filtro de telas, el filtro de telas, a medida que va pasando el agua, se va colmatando. A medida que se colmata, nos va subiendo la lámina de agua que hay en el propio filtro, y una vez realizamos la limpieza del filtro, produce una descarga de toda esa agua acumulada sobre nuestro sistema de desinfección, que lo pueden ver en picos que se representan en azul en la gráfica. Es decir, que nos está obligando el sistema, tal y como está diseñado, a tener siempre nuestro sistema de desinfección al caudal máximo de la instalación, cuando podríamos de alguna manera regularlo, ¿no? En fin, con la idea un poco de recoger todas esas variables y tratar de hacer un sistema que pueda controlarlo y pueda optimizarlo, es de donde sale este proyecto, ¿no? El control online mediante gemelo digital híbrido, que viene financiado por el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Los objetivos del proyecto, bueno, pues el primer objetivo que tuve yo era entender qué es un gemelo digital, porque no parece que sea tan fácil ni que sea tan claro ni tan definido, ¿no? Un gemelo digital podríamos decir que es un modelo digital que representa a un modelo físico, ¿vale? Podemos tener pues, un equipo, un sistema, un proceso. Lo que tenemos que tener es una representación virtual de nuestro proceso que represente fielmente lo que está pasando en nuestro sistema físico. En nuestro caso, el sistema de desinfección ultravioleta de la depuradora de Alguazas, ¿vale? También tiene que tener una conexión, tiene que estar vivo, tiene que recibir los datos de lo que está pasando en la instalación, y nosotros lo vamos a conectar al PC SCADA de la depuradora. Y además, o por lo menos es lo que yo he encontrado en las definiciones de gemelo digital, tiene por otro lado que ser, tiene que ser dinámico. Se debe poder reajustar en función de las variaciones que pueda haber en el propio sistema. Ahora viene la mayor dificultad para mí para entender, que fue el apellido de híbrido, ¿no? ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa que dentro de su proceso de cálculo va a incorporar dos tipos de modelos. Un modelo que viene de todas esas ecuaciones diferenciales que van a regir nuestro sistema, es decir, es un modelo mecanicista, viene de ecuaciones diferenciales, pero también hay otros modelos que parten de datos reales. A partir de los datos se puede generar un modelo matemático que sea representativo de nuestro sistema, y cuando casamos ambos modelos tenemos un modelo mucho más potente, que sería el gemelo digital híbrido. Aquí están los objetivos del proyecto. Si se los leo todos, pues me voy a quedar solo en la sala seguramente, así que he intentado traducirlos a una manera mucho más visual. Objetivo: optimizar nuestro sistema de desinfección de la depuradora de Alguazas. Eso está claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar primero haciendo una simulación CFD de nuestro sistema. Es decir, vamos a coger una representación de qué pasa, ya no solo hidráulicamente, sino cinéticamente en nuestro sistema, para tenerlo representado de forma virtual. ¿Qué le vamos a añadir a nuestro CFD que normalmente no se hace? Bueno, le vamos a añadir esas curvas de degradación, esas cinéticas de degradación de los patógenos que nosotros queremos estudiar y que vamos a calibrar en el laboratorio. Esas curvas se van a calibrar dentro del propio proyecto. Pero además lo vamos a hacer con y sin adición de peróxido de hidrógeno, que no es más que agua oxigenada,
que cuando está en contacto con esa luz ultravioleta que hay en nuestros sistemas se disocia en radicales hidroxilos y se transforma en una sustancia altamente reactiva. ¿Con qué va a reaccionar? Pues esperemos que reaccione con las paredes celulares de los microorganismos que queremos degradar. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Todo esto nos lo vamos a tener que llevar a una especie de simulador. Y este simulador va a partir del CFD, pero no podemos tener un elemento calculando constantemente y online con la cantidad de datos que requiere el volumen de cálculos que requiere un CFD. Eso es físicamente actualmente imposible, con lo cual tenemos que compactar todo nuestro sistema CFD en una especie que podríamos llamar simulador, ¿no? Y toda esa simulación se va a realizar en la nube. ¿Qué más tenemos que llevar a la nube? Tenemos que llevar nuestras señales de proceso, nuestros caudalímetros, nuestras sondas de nivel, nuestras sondas de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que configurará nuestro gemelo digital híbrido, que seremos capaces de interactuar con él a partir de nuestro SCADA de la instalación. Así es como quedaría un poco la fotografía de qué queremos hacer con este proyecto y que poco a poco pues iré comentándoles, ¿no? La metodología del mismo pues son 3 paquetes de trabajo. La primera, coordinación y difusión, que podría ser esta perfectamente, podría entrar perfectamente en ese punto de difusión, y a partir de ahí una serie de paquetes de trabajo que iré desmenuzando al nivel al que puedo llegar, también se lo digo. Entonces, primero de ellos, que me parece más interesante, es el de la simulación del proceso. ¿Vale? Para la simulación del proceso, como he comentado antes, pues vamos a realizarlo mediante la técnica del CFD, ¿vale? Que es una representación virtual de los procesos que se desarrollan a nivel real. ¿Con qué comenzamos? Comenzamos con la geometría. Tenemos que decirle al programa cómo es nuestro sistema. Aquí pueden ver el reactor ultravioletas de la depuradora de Alguazas. Con ello, ¿qué hacemos? Hacemos lo que ellos llaman el mallado. Y haciendo un zoom, lo que se puede ver de lo que es el mallado son un montón de puntos que intentan definir nuestro sistema. ¿Qué pasa en cada uno de esos puntos? En cada uno de esos puntos vamos a resolver los modelos de ecuaciones diferenciales que le vamos a cargar a nuestro CFD. Es decir, las ecuaciones cinéticas, las ecuaciones de degradación de nuestros patógenos, todas las ecuaciones diferenciales que tienen que ver con la radiación de la luz. Pues en esos puntos, y vamos a utilizar 8 millones de puntos, vamos a resolverlas todas. ¿Qué pasa entre punto y punto? Pues los vamos a interpolar. Esa es una interpolación. Por lo tanto, nuestro sistema, a mayor número de puntos, más fiel es. A menor número de puntos, menos fiel es de lo que sucede en la realidad. 8 millones de puntos es una verdadera brutalidad para un CFD. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene diferentes condiciones de contorno. Los he comentado antes, las hidrodinámicas, que van incluidas dentro del propio modelo, las de radiación, que nosotros vamos a utilizar el modelo Monte Carlo, que trata de definir cómo se comporta la luz dentro de ese líquido en movimiento, y por otro lado, las de desinfección, mediante el modelo de Chick-Watson, que viene con una serie de constantes cinéticas que, como comentaré luego, seremos capaces de obtener en nuestro laboratorio. Todo eso es lo que configurará nuestro CFD. Aquí pueden ver ya con el CFD montado y haciendo un análisis de diferentes, de lo que serían las velocidades. Este es un sistema ahora mismo solamente con las ecuaciones diferenciales hidráulicas, y haciendo un zoom podemos ver ya cosas interesantes. Si hacemos una sección, podemos ver cómo los colores son diferentes a lo largo de toda la sección transversal. ¿Y qué se ve? Pues que en el centro hay un color mucho más oscuro. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de paso del agua en ese punto es mucho mayor que en los extremos. ¿Eso tiene lógica? Tiene lógica, claro, porque estamos en un régimen laminar. Es lo lógico, tiene que estar pasando eso. Pero a lo mejor lo que no estamos cayendo es que si queremos desinfectar, tenemos que desinfectar para unas velocidades de paso mucho más grandes, las que están en el centro, de lo que a lo mejor deberían, porque están pasando a una velocidad mucho mayor, por lo cual el tiempo de contacto entre el agua y nuestra lámpara por el centro es mucho menor que en los extremos, como se puede ver también en la siguiente fotografía. Muy bien, pues imaginemos, esto ya lo tenemos diseñado en nuestro sistema. Lo primero que nos preguntamos, oye, ¿esto es fiel? ¿Esto representa realmente lo que estamos calculando? ¿Representa la realidad? Eso es la primera de las dudas que tuvimos, ¿no? Y para eso hicimos uso de la técnica del vectrino, que es un medidor de velocidades en 3 dimensiones. Aquí pueden ver las medidas que se realizaron en la propia instalación, y aquí pueden ver cómo se ve que solamente existe velocidad en el eje de las IES. O sea, en uno de los ejes existe velocidad y en el resto son prácticamente ceros. Es decir, el flujo está direccionado, tenemos un flujo laminar. Muy bien, pues a partir de aquí que pudimos calibrar que las velocidades eran acordes a lo que nosotros habíamos visto en el modelo cinético, en el modelo del CFD, lo que se nos presenta después es la duda, oye, ¿lo podemos mejorar? Oye, es que en el CFD es muy fácil mejorar las cosas, solamente se tienen que diseñar y empezar a jugar con el modelo.
Y lo que pensamos es, oye, ¿y si cambiamos de régimen laminar a un régimen turbulento donde las velocidades son mucho más constantes en todos sus ejes? Vamos a reducir la velocidad de paso en el centro, con lo cual vamos a aumentar el tiempo de contacto de todo el sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tenemos la representación del CFD en régimen laminar y aquí lo que hicimos fue poner un tubo nada más. Pones un tubo y lo que vimos es la cantidad de turbulencia que era capaz de generar y empezamos a analizar cuáles eran las consecuencias a nivel de la desinfección que tenía nuestro sistema, de la inactivación de bacterias que tenía nuestro sistema con respecto al régimen laminar. La curva en rojo sería la de régimen laminar, la lámina en verde, que simplemente hemos puesto un tubo, pues sería en régimen turbulento, ¿no? Podemos llegar pues, a aumentar casi en una unidad de inactivación el sistema solamente por el hecho de poner un tubo. Bueno, ¿y por qué no lo comprobamos? Nos dijimos, pues vamos a ello. Pusimos una serie de tubos, pusimos también el vectrino para medir las velocidades cinéticas y vimos cómo se modificaba la curva de las velocidades según estructura y sin estructura, y pudimos ver cómo a la vez que colocábamos la estructura, el rango de las velocidades que podíamos ver y que podíamos detectar con nuestro equipo era mucho mayor, es decir, estábamos aumentando la turbulencia de nuestro sistema. Muy bien, pero ¿eso redunda en algo? También vamos a intentar comprobarlo. Lo intentamos calibrar con un azul de metileno, pero los resultados no fueron pues, muy allá, no llegamos a ver mucho, pero también lo intentamos contrastar con el E. coli, ¿no? Y aquí pueden ver cómo se llegó a mejorar simplemente por esas barreras, lo que es simplemente poniendo la estructura. También hicimos una prueba adicionando peróxido de hidrógeno y pudimos ver cómo adicionando peróxido de hidrógeno y la estructura, pues el efecto de ese 1 más 1 no eran 2, sino que eran 3. Es decir, si estamos generando una gran cantidad de turbulencia, lo que somos capaces es de mezclar mejor nuestro reactivo, nuestro peróxido de hidrógeno, eso es lo que nos estaba diciendo el modelo, con lo cual es mucho más efectivo, se degrada mucho mejor, actúa mucho mejor en todo nuestro sistema y el rendimiento total del sistema mejora mucho. Al final es ir poco a poco ganándole puntos a nuestro sistema para hacerlo pues, más eficiente, que de eso se trata, ¿no? Vale, vamos a seguir mejorándolo y si en vez de un tubo le ponemos una especie de deflector, bueno, pues también se nos ocurrió, teníamos el deflector, hicimos los cálculos, hicimos también el comparativo a nivel de CFD y podíamos ver cómo comparado con el original pues aumentábamos en un 4% el rendimiento. Bueno, no es mucho, pero todo suma simplemente por poner un deflector. También lo intentamos calibrar mediante el vectrino, colocando el deflector, colocando el equipo de medición tras el deflector, con lo que vimos que la turbulencia registrada era mucho mayor, pero lo que sí que es verdad es que después del banco teníamos el deflector, hicimos una primera medida antes del banco y una segunda medida después del banco. Sí que es verdad que el banco tiene la capacidad de laminar nuestro proceso, con lo cual, bueno, pues sí conseguimos hacerle variar, conseguimos optimizarlo y son acciones sencillas que hemos ido viendo que podemos utilizar para mejorar nuestro sistema. El segundo paquete de trabajo, el tercero, perdón, sería el de medidas experimentales, ¿no? Y esto lo va a realizar el laboratorio de Diama. Aquí pueden ver cuál es el equipo de trabajo que tienen a nivel de experimentación, donde, bueno, pues a raíz de una serie de tablas donde tienen unas series de intensidades de luz y unas concentraciones de peróxido de hidrógeno, son capaces de obtener las curvas para los microorganismos que nosotros queremos estudiar. Aquí he mostrado la de los ensayos de los Clostridium perfringens y cómo se ve como a medida que vamos dosificando mayor cantidad de peróxido de hidrógeno, la degradación de las esporas de Clostridium mejora. Con todo esto nosotros obtenemos esos datos, esas constantes cinéticas que luego incorporaremos en nuestros sistemas para que los simule a nivel de gemelo digital. Ve concluyendo, por favor. Pues me queda un montón. Bueno, desarrollo de gemelo digital. Es verdad que aquí me siento mucho más verde, así que mejor si no... Vale, pues, bueno, lo más importante del desarrollo de gemelo digital es cómo hicimos la compartimentación que hemos llamado nosotros. Es cómo trasladar ese CFD con ese innumerable mogollón de ecuaciones que tenemos que resolver en mogollón de puntos. Al final lo que tratamos es de llevárnoslo a una especie de simulador, a algo mucho más sencillo que requiera de unos tiempos de cálculo mucho menores y que nos permita interactuar con nuestro gemelo digital. Vale, a mí me lo explicaron así, me quedó muy claro, espero hacerlo bien. Es como coger nuestro sistema y empezar a dividirlo en cajas, ¿no? Y dentro de cada caja, esas ecuaciones diferenciales van a ser constantes. Esos resultados de esas ecuaciones diferenciales van a ser constantes, ¿no? Entonces, pues podemos ir desde donde hay lámparas no las hay, o podemos extraer un módulo de lámparas y decir, oye, pues cada 2 lámparas va a ser nuestro sistema discreto.
Y todo eso luego llevado a nuestro SCADA, en lo que sería un sistema de desinfección ultravioleta, es decidir, bueno, si lo vamos a hacer por lámpara, si lo vamos a hacer por balastro, que es el elemento electrónico que controla nuestras lámparas, si lo vamos a discretizar por módulo, que es un conjunto de 8 balastros, o lo vamos a discretizar por banco, que es un conjunto de 5, o lo vamos a hacer por canal o por canal, ¿no? Al final, estamos todavía viendo a ver a partir de qué punto de discreción vamos a ser capaces de representar fielmente lo que sucede en nuestro CFD, pero todo apunta a que sea probablemente por balastro, porque el balastro tiene la capacidad por sí sola de regular 2 lámparas, con lo cual ya tendríamos la capacidad de con el modelo, decirle cómo tendría que estar operando ese balastro para poder desinfectar al nivel que nosotros queremos. El último paquete de trabajo es el nuevo sistema de control, que lo va a desarrollar Electroingenium, esa conectividad de la planta con el SCADA y de ahí con la nube donde se realizan ese gemelo digital, esos cálculos. Aquí pueden verlo mejor, recogemos esas señales que van hacia el SCADA, nos las llevamos a la nube, lo llevamos al simulador y lo devolvemos en forma de respuesta para que podamos interactuar con él en nuestro SCADA, ¿no? Aquí pues me siento todavía mucho más perdido, es donde empiezan todos esos lenguajes de comunicación entre nuestros diferentes elementos, esos lenguajes de lectura de variables, de transferencia de datos y luego la reescritura sobre nuestro SCADA. Al final vamos a tener 2 máquinas virtuales funcionando, la verde y la marrón, la naranja, que serían 2 máquinas virtuales que una cogerá los datos y la otra será la que realice las simulaciones. Un poco más extendido pues sería lo que pueden ver aquí, donde, bueno, pues por un lado la gestión de datos que parten de propios datos del operador o del SCADA, que los vamos a llevar hacia esa segunda máquina virtual, que recogiendo nuestro CFD compartimentado y nuestro modelo de simulación, pues va a recoger esos datos, los va a incluir, nos va a dar una respuesta y nos dará una respuesta de cómo está funcionando nuestro sistema desde un punto de vista de la calidad del efluente y de su optimización energética. Variables que tenemos en consideración, evidentemente el caudal, la turbidez, los sólidos en suspensión. Nos gustaría tener la transmitancia, pero las ondas de transmitancia pues todavía tienen un precio elevado en el mercado y no la hemos incluido en el sistema de control. Tenemos que tener controlado cuándo entra el bombeo, tenemos que tener controlado cuándo se limpia nuestro filtro de telas, como comentaba anteriormente, y todo eso lo que hará que nuestro sistema pueda funcionar de una manera lo más óptima posible. Conclusiones, pues una serie de conclusiones pues mucho más protocolarias, ¿no? Que hablan de las bondades del proyecto, que en fin, que me interesan menos, pero luego pues sí que otra conclusión y otra cosa que vi que me gustaba mucho, que partía del blog de Arturo Alverdejo en IAGUA, que hablaba de la inteligencia artificial y la sabiduría natural del agua, ya que el objetivo de la inteligencia artificial tenía que conseguir que el ciclo urbano del agua se integrase al máximo en el ciclo natural del agua, asegurando la sostenibilidad económica y medioambiental del sistema. Yo creo que este proyecto, por ejemplo, va buscando eso, ¿no? La sostenibilidad económica, medioambiental y de control de los riesgos, como se nos está exigiendo ahora mismo con el nuevo reglamento. Y luego, pues una última conclusión, que es un poco pues, más crítica, no porque me vea yo con capacidad de criticar nada, sino simplemente como lanzando una duda, ¿no? Sobre el tema de la digitalización y cómo nos está impactando a nivel técnico, ¿no? Con ese avance en la rapidez del análisis de los datos, ese avance en la rapidez de la detección de los riesgos y ese control continuo de las instalaciones 24 horas, 365 días al año, pues podrían llevarnos a que a lo mejor como personal técnico podríamos estar mucho más contentos, ¿no? Pero ahí empiezo a tener mis críticas en el sentido de que no veo que la digitalización, está claro que facilita el trabajo, nos esté llevando a que tengamos menos trabajo. Tengo la sensación de que todo se acelera, pero la máquina no actúa, el cerebro todavía no está. Tenemos cada vez más datos, nos los gestionan, nos los dan, pero nos los dan constantemente y pueden ser a las 2 de la mañana o pueden ser las 3 de un domingo, ¿no? Y además la máquina no tiene ninguna responsabilidad. Te va a decir, esto está así, tú ya te apañas, tú haz lo que quieras. Creo que hasta que lleguemos el salto, seamos capaces de que la digitalización, la inteligencia artificial, todas esas cosas que hablamos, lleguen a un nivel en el que realmente nos quiten trabajo, queda mucho tiempo, ¿no? Y creo que al final el personal técnico va a acabar más como lo que pueden ver en la imagen ahora mismo que como veíamos antes. Y esto me hizo reflexionar mucho sobre una frase que escuché en la radio que hablaba un comunicador de ciencia que me gustó mucho, que decía que pensé que vería máquinas trabajando como personas y tan solo veo personas trabajando como máquinas. Es una crítica, un mensaje abierto para que lo debatamos, lo podamos hablar y que, bueno, pues, al final hay que aprovechar. Pero será en otra comunicación, supongo, ¿no? Bueno, con esto acabo, ¿eh? Sí.
Muchas gracias, Ignacio, porque se empezaba a poner interesante la ponencia, pero gracias por haber terminado casi en tiempo, lo has rebasado, ¿eh? El siguiente ponente, pues el siguiente ponente es Enrique Lara Corona. Es ingeniero industrial, director técnico del Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia, que sabéis que es una compañía que da servicio de agua a cerca de 25 millones de personas de más de 20 países. Es una rara avis porque cuenta con 10 patentes sobre depuración de agua. Bienvenido al campo de las patentes, Enrique. Y nos va a hablar de tratamientos multibarrera innovadores y rentables para la reutilización del agua residual para riego agrícola. Adelante, Enrique, y te ruego... Vamos a intentarlo. Yo te ayudaré, no te preocupes. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por invitarnos a esta jornada, porque para nosotros es un placer presentar el proyecto Life Phoenix, que es un proyecto muy ambicioso, que está totalmente alineado con la línea de las jornadas, que es la reutilización de agua regenerada. Y bueno, yo lo que pasa es que no tengo ninguna diapositiva de Jack Nicholson y no sé si voy a mantener la atención del auditorio a estas horas, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a empezar por los objetivos del proyecto. Pues como digo, se trata de desarrollar tecnologías, sistemas innovadores y compararlos con tecnologías convencionales para ver cuál es el sistema o los sistemas tecnológicos que mejor se adaptan para el cumplimiento de la nueva reglamento que venimos hablando para reutilización de aguas residuales para riego agrícola con el nuevo reglamento europeo. Y bueno, pues el proyecto, como digo, es muy ambicioso porque vamos a tener un abanico amplio de tecnologías en las cuales pues vamos a comparar tecnologías convencionales con innovadoras y al mismo tiempo pretendemos ir incluso un poco más allá del reuso agrícola para intentar también reutilizar agua para uso indirecto de agua potable y para comprobar determinados elementos que también pueden ser cada vez más interesantes, como hemos venido hablando, las contaminantes emergentes, bacterias residentes a los antibióticos, ecotoxicidad derivada por la desinfección y productos derivados de la oxidación y desinfección y microplásticos. Las bases del diseño pues parten del nuevo reglamento que venimos hablándolo continuamente, en el cual pues tenemos unas disminuciones importantes respecto al antiguo reglamento, el Real Decreto 1620, sobre todo en coliformes, en DBO, también en sólidos y en turbidez. Y la parte más conflictiva, que también venimos hablándola, es la validación, en la cual tenemos que obtener unas reducciones logarítmicas del orden de 6 en colifago somático, en esporas de Clostridium del orden de 4 reducciones logarítmicas, que pueden ser lo más complicado de conseguir, y alternativamente también en Cryptosporidium del orden de 5 reducciones logarítmicas. Este es el objetivo de nuestro proyecto y al final el diseño será el desarrollo de una planta piloto multibarrera, porque cuando hablamos de reducciones logarítmicas hay que insistir en que se habla desde el agua bruta, es decir, nosotros partimos de un agua bruta, tenemos unas reducciones logarítmicas en la EDAR convencional, que puede ser, según bibliografía, del orden de 2 reducciones logarítmicas en coliformes, en Cryptosporidium también, en colifagos, en esporas. Los pretratamientos que vamos a hacer, terciarios o de regeneración, estamos estimándole unas reducciones logarítmicas también importantes que dependerán del tipo de tratamiento que utilicemos. Ahí hemos hecho una estimación en la diapositiva. Y los objetivos que aparecen en el reglamento
aparecen ahí son de 5 en E. coli, 5 reducciones logarítmicas en Cryptosporidium, 5 en colifagos y 4 esporas de Clostridium. Según esto, según lo que es capaz de conseguir la depuradora, lo que es capaz de conseguir los tratamientos terciarios avanzados que ahora comentaré, pues a la desinfección lo que le quedaría sería del orden de solamente una en E. coli, aproximadamente 3 en Cryptosporidium, entre 1 y 3 dependiendo de los tratamientos previos en colifagos y hasta una de esporas o quizás en algunos casos alguna más. Y sabemos, y esto los fabricantes de equipos de ultravioleta, saben que a partir de estas reducciones de microorganismos que son objetivos, hace falta una dosis de ultravioleta. Las dosis de ultravioleta están estudiadas, es decir, que según la reducción logarítmica, por ejemplo, para coliformes, según estamos estimando que van a hacer falta, pues haría falta muy poca dosis. En colifagos, si necesitamos hasta 3 reducciones logarítmicas, sí necesitaríamos una dosis mayor de ultravioleta de hasta 60 milijulios. En esporas, si nos quedamos y somos capaces de reducirlas con los pretratamientos en solo una reducción logarítmica, solamente harían falta 40 milijulios. Y en total, las estimaciones que estamos haciendo inicialmente en el proyecto están en que las dosis de ultravioleta estarían inicialmente entre 20 y 60 milijulios por centímetro cuadrado para conseguir los objetivos de desinfección de la nueva normativa. Una vez que definimos cuál es la dosis que necesitamos para conseguir los objetivos de calidad, los requerimientos de la nueva normativa, el parámetro más importante quizás sea la transmitancia, y sabemos que a medida que la transmitancia en el agua residual somos capaces de mejorarla, los requerimientos energéticos son menores. Por ejemplo, un incremento de transmitancia del 60 al 70% será capaz de reducir los requerimientos energéticos de orden de un 40%, lo cual es muy importante. Es decir, mejorar la transmitancia del agua residual a la salida con los pretratamientos que vamos a implementar son muy importantes para conseguir que al final los OPEX del sistema sean realmente importantes. Entonces, los pretratamientos son importantes y en este proyecto vamos a incidir mucho en cuáles son los mejores pretratamientos. Cuando hablo de pretratamiento, hablo de la salida de un secundario, qué tratamientos terciarios o previos a la desinfección vamos a realizar. La planta piloto que hemos desarrollado en este proyecto, Live Phoenix, que hemos implementado inicialmente en Almería, aunque vamos a llevar a otras ubicaciones, pues se trata de una serie de tratamientos terciarios, tanto físico-químicos, de decantación y flotación avanzados, como tratamientos de filtración, biofiltración, también en base a ozono con carbón activo, y tratamientos de oxidación y desinfección. Y ahora lo comentaré un poquito más en detalle. Es decir, que digamos que hemos hecho un gran abanico de posibilidades tecnológicas para ver al final cuál es la mejor tecnología para conseguir el agua regenerada en clase A según la nueva normativa. Y bueno, pues nos hemos abierto a todas las tecnologías que creemos que pueden ser interesantes para conseguirlo. Y nuestro objetivo al final es proporcionar comercialmente todas las tecnologías que podamos conseguir estos objetivos de calidad que se nos vienen encima. Entonces, bueno, pues este es el diagrama de flujo, es sumamente complejo, completo. Es difícil que en 20 minutos os pueda comentar la cantidad de tecnologías que hemos implementado aquí. Estamos hablando de tecnologías de decantación y flotación físico-química, tecnologías de filtros de lavado en continuo, de distinta granometría, filtros de disco, combinaciones de ozono con carbón activo, tecnología de membrana de distintas tipologías de ultrafiltración, microfiltración, y después tecnología avanzada de ozono, ultravioleta y agua oxigenada para conseguir tanto desinfección como oxidación avanzada. Es decir, todo un gran despliegue de tecnologías que hemos desarrollado en una planta. Hablamos de piloto, pero realmente son plantas industriales porque estamos diseñándola para caudales de hasta 50 metros cúbicos a la hora. Eso son plantas industriales realmente. Ahí veis un esquema 3D de la planta.
donde se ven las tecnologías en serie, se pueden diseñar y utilizar tanto en serie como en paralelo para todo tipo de combinaciones. Aquí veis la planta en 3D, el modelo que hicimos y finalmente la planta ya construida, como digo, en Almería, en la EDAR el Toyo. Y bueno, veis ahí que estamos hablando que cuando hablamos de planta piloto aquí no hablamos realmente de plantas piloto, sino plantas industriales con caudales importantes, porque para nosotros, cuando hagamos un diseño desde el Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia, nos interesa no hacer cosas en pequeñito que son difícilmente extrapolables a la realidad, sino plantas a escala industrial que nos permitan conseguir datos a nivel hidráulico, que en pequeño pues no es tan complicado, o sea, no es tan fácil extrapolarlo, sino plantas a un tamaño que nos permitan conseguir datos hidráulicos y datos de costes de operación que sean realmente extrapolables a la realidad. Las tecnologías muy rápidamente. Yo digo que el que tenga interés en cualquiera de estas tecnologías más en detalle, pues se pueden poner en contacto con nosotros, porque detrás de cada una de estas tecnologías hay mucho avance, mucha tecnología, mucha innovación y bueno, queremos no solamente hacer lo que se venía haciendo, sino mejorar las tecnologías tal como convencionalmente se viene haciendo. Por ejemplo, esto es un flotador de alta velocidad, tratamiento terciario, la salida de un secundario, que bueno, tenemos poco sólido y estamos consiguiendo velocidades descensionales de orden de 40 metros a la hora con una producción de microburbujas que realmente produce un filtro de forma que es equivalente la característica de salida a lo que sería un filtro de arena, incluso más avanzado. Así que estamos hablando de que es equivalente en resultado a un filtro de arena, pero mucho más compacto porque las velocidades pueden llegar 4 veces mayores a lo que sería un filtro de arena de terciario. Bueno, con un sistema de formación microburbuja de filtro muy eficiente que además permite dosificar ozono como inyección de microburbujas, de forma que aumentemos la transmitancia, que es uno de los parámetros, como digo, más importantes. O sea, que es un DAF, Dissolved Air Flotation, pero también un Dissolved Ozone Flotation, un DOF, para realmente que la microburbuja sea también con ozono y mejore la transmitancia. Tenemos también equipos de decantación lastrada con distintos sistemas lastrantes que también con unas velocidades muy elevadas, del tipo de 50 metros a la hora, que permiten también dosificar carbón activo, también para eliminación de contaminantes emergentes y mejorar la transmitancia también. Tenemos tecnologías muy potentes, posiblemente esta de las que mejor nos está funcionando hasta ahora, que son filtros de lavado en continuo, de forma que son módulos de distinta granulometría en serie que permite también la eliminación de sólidos, turbidez y aumentar la transmitancia de forma muy elevada, con coagulación previa y con una mejora respecto a lo que se venía haciendo. Muy importante, Aqualia tiene patentes en este sistema y ahora mostraré, tenemos unos rendimientos en este sistema muy interesantes. Hemos montado también un sistema de filtro de disco de telas, que es un tratamiento convencional que funciona también muy bien. Es un filtro que es una barrera muy eficaz para eliminación de sólidos, de turbidez, de determinados patógenos. Al final, entre todo lo que había en la tecnología, hemos elegido el de Nordic Water con una filtración equivalente a 5 micras, que está dando también muy buenos resultados. Tenemos también una tecnología que posiblemente avanza respecto a lo que hace falta para la clase A de reutilización de aguas residuales y que se englobaría más en lo que sería una reutilización de aguas residuales para uso indirecto de agua potable, eliminación de contaminantes emergentes, que consiste en la combinación de ozono con carbón activo biológico. El ozono produce una oxidación, al mismo tiempo aumenta la biodegradabilidad del agua residual y después, posteriormente, el carbón activo, tenemos un doble proceso de absorción en el carbón activo y al mismo tiempo biológico, con la mejora de la biodegradabilidad del ozono previamente. Con lo cual, esta combinación que se está utilizando en Estados Unidos, en Australia, sobre todo para uso indirecto de agua potable, mejora mucho la transmitancia
reduce los contaminantes emergentes y conseguimos una calidad de agua pues, con unas reducciones logarítmicas de patógenos muy elevadas. También todo tipo de membranas de ultrafiltración, con configuraciones de dentro-fuera, y con dosificación de coagulante previo, carbón activo. En fin, cada uno de estos elementos de estos procesos que estoy hablando, podríamos estar hablando mucho tiempo porque son realmente pues, tecnologías pensadas para el cumplimiento, como digo, de la nueva normativa. Y por último, también elementos de oxidación avanzada y desinfección. Tenemos generadores de ozono, torres, como veis ahí, de contacto en serie, tenemos ultravioleta en varias en dosis, tanto de desinfección como oxidación. Importante también comentar, tenemos aquí a Trojan, hemos montado un equipo con dosis validada, que es importante de que la dosis de ultravioleta pues, sea validada por bioensayo y en concreto pues, tenemos uno de los equipos, pues podemos validarlo para que después sea extrapolable los resultados. Y bueno, pues combinaciones de oxidantes, de ozono, agua oxigenada, ultravioleta, en fin, de todo un poco. Esto es un abanico, como veis, amplísimo de tecnología y que al final el objetivo del proyecto será conseguir una herramienta, un Decision Support System, una herramienta de toma de decisiones, de forma que combinando todas estas tecnologías, hay un cuadro donde se combinan hasta 8 posibilidades, aunque habría mucho más. Por ejemplo, bueno, pues se podría combinar una decantación lastrada con un filtro de arena, con una oxidación por ultravioleta, o por ejemplo esta combinación que sería con decantación con filtro de discos y ultravioleta, o combinarlo lo anterior con la combinación de ozono y carbón activo. En fin, son múltiples combinaciones. Ve concluyendo, por favor. Sí, que al final, pues, por ejemplo, en los datos que estamos teniendo desde hace un par de meses estamos empezando a tener resultados. Al final del proyecto, y espero que en las próximas jornadas podamos presentar ya datos más contundentes, pero inicialmente estamos teniendo resultados muy buenos. Por ejemplo, una combinación de la EDAR convencional con tratamiento a base de filtro de lavado en continuo Purasan, patente Aqualia en serie, consigue unas reducciones logarítmicas muy altas tanto de coli como colifagos como esporas, y para conseguir los créditos totales de la nuevo reglamento, pues las dosis de desinfección finalmente pues son más pequeñas de lo que intuíamos inicialmente, y solamente pues del orden con 20 milijulios por centímetro cuadrado de desinfección podemos conseguir los objetivos tanto de E. coli como colifagos como esporas, con lo cual, bueno, estamos hablando de que posiblemente al final el conseguir el nuevo reglamento no sea tan complejo, y con unos tratamientos adecuados, unos pretratamientos adecuados terciarios y unas dosis relativamente razonables de desinfección podamos conseguir ese abatimiento de reducciones logarítmicas de los patógenos. Bueno, pues aquí vemos los resultados que estamos teniendo en distintas tecnologías. Importante recalcar que determinadas tecnologías aumentan bastante la transmitancia, como los filtros de arena de lavado en continuo y el flotador por aire disuelto de alta velocidad, del orden de un 17% de aumento de transmitancia, que nos reducirían la dosis ultravioleta y la energía en desinfección del orden de un 33%, lo cual es muy interesante de cara a los costes de operación, aunque sí es verdad que en estos sistemas tenemos una dosis de reactivos que al final lo que tenemos que hacer es un balance global, y lo que vamos a hacer en este proyecto, en el cual evaluaremos los CAPEX, los costes de operación, reactivos y energéticos, para ver cuál es la mejor tecnología. Es decir, se trata de elaborar al final del proyecto una herramienta de toma de decisiones para que seamos capaces, en cada caso, con cada tipo de agua, ver cuál es la mejor combinación de tecnologías para conseguir el cumplimiento del nuevo reglamento y del nuevo normativo. En fin, podemos hablar mucho tiempo, pero bueno, lo corto hoy aquí. Y bueno, pues esto es todo, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Enrique, porque además has batido el récord de ahorro de tiempo, así que te felicito. Vamos a terminar este bloque 3 de ponencias técnicas
con la intervención de Silvia Doñate Hernández. Silvia es responsable del Departamento de Innovación de Depuración de Aguas del Mediterráneo, es ingeniera agrónoma por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2009 ocupa la responsabilidad del Departamento de I+D+I, de DAM y del Sistema de Digestión. Silvia, como nos vas a hablar del uso de nanomateriales para la eliminación y detección in situ de contaminantes prioritarios en aguas residuales, estoy seguro de que nos vas a hacer una presentación estupenda. Así que adelante, y sí te ruego que te ciñas al tiempo, por favor. Me voy a ceñir. Además es un tema muy denso y me interesa decirlo cuanto antes y que la gente disfrute de la visita. Ánimo. Sí. Muy bien. Bueno, no voy a detenerme tampoco en la problemática actual. Se ha hablado a lo largo de la mañana sobradamente del interés que hay en conocer un poquito más de los contaminantes emergentes para ver de qué manera podemos ayudar a identificarlos y a eliminarlos, a ser posible, en las estaciones depuradoras. Entonces, bueno, esta presentación se basa en el proyecto ESSENCE, es un proyecto Retos Colaboración en el que DAM colabora con el Instituto CETIM y con INDEA Energía. Y bueno, se basa fundamentalmente en la fabricación, la síntesis y el desarrollo de materiales porosos, que explicaré posteriormente, los MIP y MOF, con el objetivo de que absorban estos contaminantes emergentes, pero de una manera eficiente en relación calidad-precio. Y por otro lado, una parte muy innovadora del proyecto es el intento de desarrollar sistemas de detección in situ que eviten, como sabemos, todas las etapas previas que haya un muestreo de contaminantes emergentes, muestras complejas y que necesitan de etapas previas de concentración y que son análisis externos que normalmente son muy complejos y costosos de realizar. Bueno, los MIP, los polímeros de impresión molecular, en definitiva, lo que son los materiales porosos que son capaces de captar e identificar contaminantes específicos. Las ventajas que tienen es que son muy específicos para unos analitos concretos y lo que podemos ver en la imagen es cómo se sintetizan, ¿no? En principio es la unión de una plantilla y un monómero que son similares al contaminante emergente que queremos captar. Entonces luego se realiza un lavado de ese complejo, de la plantilla, y entonces tenemos esa cavidad perfectamente similar o análoga al compuesto que queremos eliminar, al contaminante emergente. Entonces, bueno, ¿qué beneficios tenemos? Pues si los comparamos por ejemplo, con sistemas naturales, análogos, como pueden ser anticuerpos o enzimas, pues evidentemente son artificiales y mucho más baratos de fabricar, pero no solo eso. No tenemos problemas de pH, temperatura, disolventes que haya que utilizar, etcétera. Entonces, bueno, es un beneficio adicional que podría hacer que fueran materiales a usar en el futuro. Son fácilmente escalables, también su producción es sencilla y bueno, aquí tenemos algunas imágenes que podemos ver en su estado polvo y luego imágenes en microscopio porque suelen ser esféricos y se suelen aglomerar agrupados, ¿no? Para que viéramos una imagen de cómo son. Los MOF, en este caso, son materiales de coordinación porosos, Metal Organic Frameworks, y bueno, lo que se diferencian un poco de los anteriores es que en este caso se une un polímero metálico inorgánico con un polímero orgánico y tienen una ventaja con respecto a sistemas clásicos como son zeolitas, sílices y otros materiales carbonosos, porque estos son rígidos y digamos no funcionalizables, y en este caso sí, son totalmente adaptables y se pueden funcionalizar y tener propiedades catalíticas para la eliminación de contaminantes emergentes. Hasta el momento no se han utilizado con aguas residuales reales de depuración y es un reto importante porque tengamos en cuenta que debemos trabajar con muestras acuosas en continuo, con muestras complejas como son las aguas residuales, con su extraccionalidad, etcétera. Entonces, bueno, era un gran reto en el proyecto trabajar con ellos. Entonces, bueno, simplemente una configuración así general de una vista del proyecto. Bueno, lo que se va a hacer es trabajar con los sensores fotónicos con MIPS. Los MIPS los vamos a utilizar para los sensores fotónicos y, por otro lado, después del tratamiento de la depuradora, haremos una
un tratamiento específico para contaminantes emergentes con la integración de los dos materiales porosos, de los MOF y los MIP, para ver cómo podemos intentar absorber los contaminantes y eliminarlos del agua de salida. Los resultados, bueno, el proyecto está avanzado, empezó en septiembre del 2020 y termina a finales de este año. Entonces, bueno, se hizo una caracterización inicial de los contaminantes que podíamos encontrar en una depuradora en la provincia de Valencia, diferentes muestreos, tanto a la entrada después del desalinador como a la salida tras el tratamiento secundario. Se realizó con el instituto, con el IUPA de la UJI, con el Instituto de Plaguicidas de la Universidad de Jaume I. Y bueno, la metodología utilizada está referenciada y bueno, nos centramos en 3 grupos funcionales. Nos centramos en plaguicidas, fármacos y drogas de abuso. Bueno, este instituto tiene una gran base de datos de screening de este tipo de contaminantes por trabajos previos y bueno, concretamente analizamos 6 drogas de abuso, 32 plaguicidas y 26 fármacos. Estos son los resultados que obtuvimos, simplemente destacar que hubo más de entre 9 y 10 contaminantes prioritarios los de la lista de observación 2020 y nosotros nos centramos en aquellos que considerábamos que eran muy frecuentes por otros análisis que hemos hecho en otras depuradoras y eran muy habituales en encontrarlos en las aguas. Entonces nos hemos centrado en tiabendazol, en la parte de herbicida, drogas de abuso, un metabolito de la cocaína y el MDMA. Y en el caso de los fármacos nos hemos centrado en carbamazepina y venlafaxina. Bueno, una de las partes más innovadoras del proyecto evidentemente es la parte de los sensores ópticos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil que la captura de un analito, ese evento, lo podamos detectar ópticamente de forma sencilla, ¿no? Es algo complejo. Entonces, bueno, se van a testear dos tipos de dispositivos. Y en definitiva lo que buscamos es con la captura de ese analito que haya una diferencia en la reflectancia de la onda, ¿no? Y al final lo que vamos a testear son 2 sistemas, cristales fotónicos y plasmones de resonancia superficial. Los cristales fotónicos, en definitiva, podéis ver en la imagen cómo tras la captura del analito lo que vemos es una modificación de la banda de longitud de onda reflejada y en el caso de los plasmones de resonancia superficial lo que se hace es poner el MIP, en este caso pegado al film metálico y cuando pasa la luz polarizada por un prisma, digamos que se produce un desplazamiento angular en la luz reflejada y eso también se puede detectar ópticamente. Son dispositivos complejos que se están testeando de momento en laboratorio, todavía no los tenemos en el dispositivo, o sea, digamos en el prototipo que tenemos en la depuradora, pero bueno, están avanzando bastante con ello, ¿no? Con un poco con la especificidad que tienen que tener. En cuanto a la eliminación de contaminantes emergentes con polímeros de impresión molecular, bueno, es un sistema que en definitiva lo que hace es hacer una extracción en fase sólida de estos contaminantes y bueno, es bastante larga de explicar, pero bueno, se basa en esa complejación que hablábamos antes de plantilla monómero y luego en la polimerización utilizando entrecruzadores e iniciadores. Posteriormente lo que se hace es lavar esa plantilla para que pueda producirse el proceso de absorción del contaminante y desorción del contaminante, que es lo que llaman reenlace y lixiviado. Entonces, bueno, los resultados que tenemos es que con estos polímeros hemos conseguido retener el tiabendazol de un 75 a un 97%, la carbamazepina en un 78 a un 83% y la venlafaxina en menor grado. En la venlafaxina es cierto que es un compuesto con una morfología diferente, con un tamaño diferente y bueno, se está intentando optimizar las formulaciones buscando pues, variar los iniciadores, los entrecruzadores, etcétera, para conseguir un rendimiento más elevado. Porque lo que buscamos es que esa capacidad de absorción esté en más de un 80% para cada uno de los materiales utilizados. En cuanto a las drogas de abuso, hemos tenido un problema con ambos institutos a lo largo de toda la duración del proyecto que llevamos hasta ahora. Lo han recibido recientemente, habiéndolas pedido al inicio del proyecto. Bueno, porque tiene una serie de requisitos que cumplir, de documentación, burocracia que hay que pedir estas drogas de abuso y bueno, al final lo que vamos a hacer es no implementarlo en el piloto en la depuradora, sino que hacer solo ensayos de laboratorio para ver la absorción de las drogas de abuso. En cuanto al escalado de los MIPS, bueno, hay una cierta problemática con los MIPS y es que cuando los hemos testeado a nivel hidráulico en unas pruebas previas que hicimos, cuando están en polvo, pues bueno, digamos que no sedimentan bien, no los puede recuperar bien, no se mezclan bien
Entonces, bueno, están trabajando en nuevas formulaciones a nivel de consistencia, haciéndolo en forma de pastillas o pellets, de forma que luego los pudiéramos recuperar y que fueran fácilmente, bueno, que estuvieran más en contacto con los contaminantes, en definitiva, y que fueran fácilmente recuperables. Bueno, esto es el sistema en continuo de laboratorio. Es un proyecto pues, con un TRL no muy elevado, entonces hay muchos ensayos de laboratorio en el que están trabajando en flujo continuo ya con los MIPS desarrollados. Y bueno, están ahora mismo sintetizando y escalando este polímero para que lo podamos utilizar en la planta piloto en la depuradora. Para tiabendazol y carbamazepina, porque para la venlafaxina no ha resultado todavía tener, o sea, no tenemos una formulación adecuada. En el caso de los MOF, bueno, aquí lo que tenemos es unos resultados de un MOF que es capaz de eliminar los 3 contaminantes a la vez. Lo que buscábamos era intentar simplificar luego posteriormente el escalado, ¿no? Y que fuera más sencillo y no como en el caso de los MIP, donde se van a hacer una mezcla de 3 compuestos diferentes. En este caso sí que se va a utilizar el mismo para absorber los 3 contaminantes. Se ha hecho un cribado de materiales muy extenso y bueno, con la selección lo que estamos consiguiendo es más de un 80% de eliminación en el caso del tiabendazol, que ha funcionado muy bien. La carbamazepina algo más bajo y la venlafaxina también, lo que hablábamos de la forma de la molécula que afecta bastante al resultado de la absorción. En primer lugar, se trabajó con una concentración mucho más elevada de contaminantes, se dopó con 7.000 nanogramos litro de cada contaminante para que fuera más fácil de detectar luego en laboratorio con los equipos que se manejan. Pero luego bajaron la concentración ya a trabajar lo más similar posible a lo que tenemos en la depuradora. Pero solo se dopaba 50 microgramos litro, o sea, nanogramos litro, perdón. Y luego se medía en HPLC-PDA. En el caso de las drogas de uso ha pasado lo mismo con los 2 institutos. Algunos de los resultados que os puedo mostrar aquí es ver un poco cuándo se satura el material, ¿no? Aquí lo que podemos ver es a la salida de la columna, cuando la concentración que tenemos de contaminante es igual a la concentración de contaminante que estaba entrando, es que evidentemente el material está saturado y que ya no está haciendo ningún efecto, ¿vale? Deja de tener efecto. Entonces vemos que a las 6 horas, que a las 6 horas ya deja de tener efecto. Esto nos ha servido para luego hacer el protocolo de validación de los resultados en el piloto. Aquí podéis ver imágenes de cómo es la producción de estos materiales. En concreto, los MOF ya están sintetizando, ya tenemos prácticamente la cantidad total producida, 220 gramos en este caso para el piloto de la depuradora y en el otro caso serán unos 150 gramos del MIP. Están los materiales ya caracterizados y bueno, la dificultad un poco es trabajar con flujo continuo tal cual estaban trabajando los de CETIM con MIPS. Se han puesto de acuerdo ambos institutos para que la columna de laboratorio fuera similar, los flujos fueran más o menos similares, de forma que los resultados sean comparables. Luego, por otro lado, bueno, en este caso lo que hemos hecho es ya directamente para el prototipo que vamos a validar en la depuradora, bueno, pues hubo una especie de ensayos previos para ver pues eso, cómo se comportaba el material con flujo continuo y cómo se comportaba el material pues, en medio acuoso, ¿no? Con los problemas que vimos de pues, tener que modificar hacia pastilla, pellet, etc. Y luego, en cuanto a la recuperación de materiales y estabilidad, pues ver cómo sedimentaban. En el caso de trabajar con el tanque agitado, era un sistema discontinuo y en el caso... ¡Ay, gracias! Justamente. Y en el caso de las columnas, sí que es un sistema continuo. Son columnas de 1 metro de altura en la que el material se dispone en una especie de cartuchos con una malla metálica y una tela filtrante. En esas pruebas se hizo así. Y bueno, ahí podéis ver en la imagen bueno, cómo se ve el MOF, en este caso, a ver si lo consigo. No se ve. Bueno, pues el MOF es el de la derecha, el de color rojizo tipo pellet. Y el MIP es el que se ve más amarillo. Entonces, sí que hay cierta desintegración, que es lo que pudimos ver, pero bueno, ahora que han trabajado en formato pastilla, funcionan bastante mejor. Bueno, esto es el esquema un poco para ver lo que hemos podido avanzar en la parte del prototipado en la depuradora. Bueno, al final es un escalado pequeño. Hemos hecho un prototipo para trabajar con 5 litros durante 30 minutos, buscando un poco hacer por lo menos 10 ciclos, teniendo en cuenta las 6 horas que he comentado previamente.
y la producción del material, que es bastante lenta porque se hace en laboratorio de momento, no es un escalado real. Entonces, como la producción del laboratorio es muy lenta, pues podemos llegar a tener esos 200, 150 gramos y con eso, además, teniendo en cuenta la saturación del material, pues hemos hecho una prueba, hemos preparado una prueba para trabajar con 5 litros durante 30 minutos de operación en semicontinuo. Lo que haremos será tomar muestras a la entrada de la depuradora para ver la concentración de contaminantes que tenemos y posteriormente haremos diferentes ciclos de medición de los contaminantes, primero para corroborar cómo está midiendo el sensor, que eso es una de las mayores dificultades de ver cómo está midiendo el sensor y si mide bien las concentraciones o simplemente tendremos una identificación y ya está. Y luego, por otro lado, comparar los MIP y los MOF, es decir, en las columnas serán 4 columnas que irán en serie, en las 2 primeras tendremos los MOF y en las 2 siguientes los MIP, de manera que podamos ver la integración de ambos sistemas si conseguimos, a lo mejor uno consigue absorber más un contaminante y el otro le ayuda a absorber el otro contaminante que no ha absorbido el primero. Bueno, ver un poco la integración de ambas cosas. Ve concluyendo, por favor. Pues sí, solo me queda una. Un poquito de agua. Ay, es que me viene ¿No? por aquí el sonido. No, es que estoy en todas partes. Es para despistar. Eres como Dios. Y... Uy, como me entré la risa. No. Y entonces, lo que vamos a hacer es hacer ensayos iniciales de MIP y MOF de manera independiente. En primer lugar, lo que haremos es coger una columna, probar los MIP, tratando 1,25 litros y luego con MOF, de manera que haremos una analítica de contaminantes antes y después para ver primero el efecto independiente y posteriormente los integraremos con la operación en serie. Y, como decía, analizaremos la salida del ensayo pues, en diferentes ciclos para comprobar también el funcionamiento del sensor, no solo de los absorbentes. Bueno, estas son imágenes del prototipo tal cual está ahora mismo. Faltaría el tema de los sensores que están preparando el CETIM y también los depósitos de entrada y salida, etcétera. Como conclusiones, pues hemos visto que para el uso de materiales de coordinación porosos, los MOF, se empleará un único material con los 3 contaminantes emergentes que al parecer tiene una buena absorción para los 3. Lo validaremos a escala real con el prototipo de la depuradora. Para la eliminación de contaminantes emergentes mediante el uso de MIP se ha trabajado con 3 formulaciones diferentes y se está trabajando un poquito en mejorar la formulación en formato pastilla, porque no la tienen del todo optimizada y luego además tienen que mejorar la parte de la venlafaxina, que no se ha conseguido una absorción muy buena. En el caso de las drogas de abuso, se va a realizar ensayos en laboratorio para ver la absorción con agua real de depuradora. En ambos casos, en los flujos, cuando están trabajando con flujo en continuo, en ambos institutos están trabajando con agua real, ¿vale? Lo único que anteriormente la han dopado. Y en cuanto a los sensores, se han desarrollado 2 prototipos que son capaces de analizar in situ la presencia de contaminantes emergentes, pero es cierto que todavía falta que desarrollen más el software y la automatización de los mismos, porque son complejos de realizar, y la sensibilidad también de los 2 sistemas. Y bueno, nosotros estamos esperando ahora mismo a tener los materiales, que ya nos han enviado uno de los MIP para iniciar el pilotaje en la depuradora con los materiales ya escalados, con agua real y a la vez implementando el sensor. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, porque como todo salga tan bien como la presentación, os auguro un éxito. Me han amenazado de la organización con retirar la cena y retirar la visita si no terminamos a 1:30. Como son 1:30 y yo tengo 15 preguntas, os ruego que vosotros hagáis vuestras preguntas rápidamente, porque si no os puedo hacer alguna pregunta incluso al público. Como no veo bien por la luz, señalaré y al que le toque le ha tocado. ¿Hay alguna pregunta? Bien, creo que he sido suficientemente explícito. Pues solo... ¿Quién osa? Solo una frase. Yo creo que solo los países menos inteligentes pueden permitirse el lujo de no reutilizar el recurso agua. Moraleja, vamos a intentar ser un país inteligente, ¿no? Y deseo que estas jornadas continúen en esta hermosa ciudad que es Cartagena o en cualquier otra de la geografía de la región murciana. Y os deseo muchísimo éxito. Así que adelante y muchas gracias otra vez.
Fernando, quería hacer una pregunta yo. Sí, adelante, Sergio. ¿Eres Sergio? Sí, sí, sí. Sí, vale. Te tengo fichado, lo siento. Sí, sí, Lazarillo. Vale. Mi pregunta es para Aina Soler y soy Sergio Bolinches de DAM. Y quería preguntar, en el proyecto Pristine, es que no nos ha quedado claro qué tecnología usaba en el propio proyecto Pristine. Entonces, como técnicos, nos ha quedado la duda de saber qué técnicas usa en todo ese proceso de la eliminación de contaminantes emergentes en el ciclo del agua. Si es posible que nos lo haga, no necesito una mega explicación, pero con una pequeña idea, pues nos quedaría más claro. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Ahora. Pues tenemos un sistema de 3 tecnologías modulares. Una sería VLED combinada con oxidación avanzada. Otro sistema que testearemos es una nanofiltración de fibra hueca. Y el tercero son absorbentes encapsulados. Todos ellos soportados por un sensor virtual y un sistema de decisión, de ayuda a la decisión. El esquema en sí de esta tecnología primero, esta otra segunda, etcétera, es lo que determinaremos durante el proyecto y en función de en qué site trabajemos, ya que lo adaptaremos en el site de potables o en el site de residuales. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Así que adelante, mi admirado profesor Mujereo.